Estamos con Paula Español, candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos hablando de la distribución del ingreso. Yo decía, bueno, nadie dice que no lo va a hacer en Argentina, nadie es el republicano. Que, digo, más allá de que uno quiera una sociedad más igualitaria, a algunos no les importa. ¿Cómo juega en la economía el hecho de que vos distribuyas más o distribuyas menos? Digamos, cómo juega en el sentido de la base de este proyecto político de este gobierno juega en que uno cree que el ampliar la capacidad de compra y ampliar el mercado interno argentino es la fuente de desarrollo y de crecimiento, porque además va a ser lo que después va a impulsar la inversión. ¿Sí? La inversión productiva viene de la mano de cuando hay más consumo y más demanda. Entonces, en ese sentido, también me parece importante remarcar, como bien decías al inicio, los números sobre las mejoras de la distribución del ingreso del Gini, etcétera, son claros, pero son el resultado de una serie de medidas que son importantes y que llevó adelante este gobierno, porque, como insisto, bien decías, en un eslogan de campaña nadie va a decir quiero que haya más pobres o no queremos una redistribución del ingreso. El tema es cuáles son las políticas que se llevan adelante para que eso suceda. Digo, en el gobierno de la ciudad está claro que hay muchísimas inversiones en lo que es política social que no se hace y partidas que se subejecutan. Y a nivel nacional, como te decía, es una serie de políticas muy completa que va desde la base misma para la distribución del ingreso, que es la generación de empleo, hacia una serie de políticas sociales que también han ampliado y han mejorado la distribución del ingreso, como es la asignación universal por hijo, como es la ley de movilidad jubilatoria y una serie de leyes que además quisiera concluir, o de leyes y de medidas que se toman desde el Ejecutivo, pero que también son muy importantes en el Legislativo. Digo, estas son elecciones legislativas y en el Legislativo también se votan leyes importantes que mejoran la distribución del ingreso, que pueden ir desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, desde la regulación de las aseguradoras, desde la ley de movilidad jubilatoria, desde la ley del peón rural o la regularización del trabajo doméstico, porque en definitiva son todas medidas para mejorar, para blanquear el trabajo y en todo caso además para mejorar la distribución del ingreso. En la Ciudad de Buenos Aires, uno generalmente todo lo que es economía piensa que depende del Poder Ejecutivo Nacional, pero en la ciudad, el mismo jefe de gobierno, ¿qué puede hacer para mejorar la situación de la gente de la capital? Bueno, en la ciudad y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires es de lejos la ciudad que tiene el mayor ingreso per cápita y tiene un presupuesto suficiente para poder llevar adelante muchísimas inversiones en áreas claves para la distribución del ingreso, como son salud y educación, vivienda, o incluso, bueno, no es una distribución del ingreso, pero hacer mejores obras pluviales también permite que haya menos, digamos, situaciones nocivas con el tema de las inundaciones. Pero a nivel educativo es el gobierno de la ciudad que tranquilamente puede construir las 20 escuelas que prometió y que solo construyó efectivamente 3. Hay subejecuciones en partidas presupuestarias en infraestructura edilicia, hay falta de inversión en salud y en hospitales que se prometieron, sobre todo en la zona sur, que es lo que va a mejorar la distribución del ingreso, porque es donde viven aquellos sectores más postergados y que más utilización hacen de la educación y de la salud pública y que son herramientas para mejorar el ingreso y lo que es la política social en general. Entonces digo, el gobierno de la ciudad tiene suficientes ingresos para poder mejorar la distribución del ingreso, amén de lo que son las políticas nacionales que lo hacen, porque todas las políticas de transferencia de la asignación universal, asignación universal por hijo, las jubilaciones, incluso las entregas de netbook, que todas son cuestiones importantes que mejoran la distribución del ingreso y del conocimiento. Pino Solana se refería recién al tema de la prohibición de venta de dólares para atesoramiento, que él piensa que está mal. ¿Vos pensás que es algo coyuntural o que, dada la historia de fuga de divisas en Argentina, Latinoamérica, debería ser lo que se debe mantener? El problema estructural de la Argentina como de un país en desarrollo, porque todos los países en desarrollo tienen un proceso en el cual necesitan divisas, porque necesitan divisas para, si no tienen suficiente energía, necesitan divisas para sustituir importaciones y comprar maquinaria, equipo e insumos. Ese proceso siempre es muy demandante de divisas. En la historia argentina a eso se le ha sumado una gran tendencia al atesoramiento de los ciudadanos, que se lo puede llamar también fuga de capitales, en dólares. Entonces, en ese sentido, mientras se toman las medidas necesarias a nivel, digamos, a nivel estructural, que hace
a recuperar la soberanía energética, que hace a mejorar la competitividad de la industria con mejoras en la inversión en ciencia y tecnología, con una mejora en el financiamiento productivo que se ha dado en el último año, que es importantísimo y que si tuviéramos tiempo otro día me encantaría también hablar un poco en detalle de cómo eso también mejora la competitividad. La nacionalización de YPF, que fue recuperar esa soberanía energética que perdimos en los últimos años. Todas esas políticas son estructurales, pero llevan tiempo, como bien dijo Pino, porque son inversiones que son de mediano y largo plazo. En el mientras tanto, hay que tomar determinadas medidas para cuidar las divisas, porque efectivamente sabemos que cuando un gobierno se queda sin divisas, llevado al extremo se va en helicóptero. O sea, que vos pensás que hay que sostenerlo. Digo, es medio pientagotos el tema de la prohibición de venta de dólares. Pero digo, lo que hay que sostener y lo que hay que entender es que el gobierno tiene que seguir cuidando estos dólares. En ese sentido, se van tomando las distintas medidas también de la administración del comercio, pero insisto... Por ahí es algo de explicar más, ¿no? O más creo que tendríamos que tener más tiempo para poder realmente hacer la explicación completa de cuál es la necesidad de los dólares. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es la consecuencia cuando no se tiene más dólares y cuando un gobierno no tiene más dólares. La consecuencia es la devaluación, la caída del salario real, el desempleo y, en definitiva, una crisis del sector externo que se vuelve una crisis del mercado interno y una crisis de todos los argentinos. Y este gobierno lo tiene muy en claro y por eso, en ese sentido, toma determinadas medidas mirando el mediano y largo plazo. Incluso también en inversiones energéticas, yo te decía recién YPF, pero también están las inversiones fuertes que se van a hacer en energía hidroeléctrica y en las represas del sur. Eso también es mirar al mediano y largo plazo. No lo va a disfrutar en comodidad de este gobierno y es pensar en la Argentina del futuro. Muchísimas gracias, Paula Español. Gracias, Roberto. Se terminó el programa. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el domingo a las 21 horas, acá en C5N. Chao.